Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ingeniero. Vamos a empezar. Tenemos que trabajar ahora lo que es un poquito el uso de las propiedades y leyes lógicas. ¿Ya? Minutingo. Ok. Entonces, para hoy ya tendríamos que estar haciendo las tablitas resumen que ya les pasé. En clase anterior habíamos hablado de estas propiedades que tenemos en la pantalla. Fíjense que ahora nos tocaría empezar a aplicar estas propiedades porque tenemos que empezar a hacer algunas relaciones de tipo equivalencia. Uno, cuando hablamos de equivalencia estamos hablando de expresiones o complejas, me refiero a operaciones con los conectores, creando lo que se llama fórmulas proposicionales y de repente podemos hacer algunas relaciones entre las fórmulas proposicionales y la primera de ellas son relaciones de equivalencia. Quiere decir, encontramos fórmulas proposicionales que generan las mismas tablas de valor, entonces a eso llamamos equivalencia. ¿Y cómo podemos nosotros demostrar que una fórmula proposicional es equivalente a otra? Podemos hacer uso de las propiedades que estamos viendo por acá, ¿sí? Bueno, existen algunas más, pero estas son las básicas con las que podemos trabajar. Otra es creando las tablas de verdad para una u otra forma proposicional y ver que sean idénticas, ¿ya? Entonces, básicamente nosotros tratamos de representar lo que son las equivalencias. Uno, otro ejercicio es tratar de reducir, ¿no es cierto?, una expresión que está bastante larga y compleja a su forma más simple, ¿no? Pero cómo la reducimos o la simplificamos utilizando justamente estas propiedades que estamos viendo por acá, ¿sí? Entonces todo el tiempo voy a estar tratando de volver por acá para que vayamos identificando con nombre las propiedades que quiero identificar en los ejercicios que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, cuando generamos las tablas de verdad, habíamos dicho que en ocasiones, si todo el ejercicio que nosotros vayamos a resolver, en este caso, por ejemplo, tenemos por acá un resultado, miren, esta, aplicando las leyes de en este caso, la condicional, la negación, etcétera, me genera esta nueva tabla de verdad, pero fíjate que todo me salió verdadero. Entonces, en ocasiones, la tabla de verdad que genera, cuando todo es verdad, le podemos llamar nosotros tautología, ¿sí? Que sería esta situación. En otras ocasiones, pues derivado de desarrollar las tablas de verdad de la fórmula que estamos empleando, nos arroja todo falso y en ese caso le decimos contradicción, ¿sí? Ahora, hay algunas ocasiones que seguramente lo más común es que nos generan un resultado donde tenemos falso y verdadero a la vez combinados, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros le llamamos contingencia, ¿sí? Una mezcla de valores de verdad entre falso y verdad. Fíjense esta columna, la última, ¿sí? Hay varios que son falsos y otros tantos verdaderos, entonces a eso le llamamos contingencia. Entonces, cuando nos dan a desarrollar lo que son las tablas de verdad, deberíamos poder nosotros determinar cuál de estas situaciones es el resultado, ¿no? Si es una tautología, contradicción, etcétera, para poderlas clasificar, ¿ya? Entonces, recordando un poquito eso, vamos a ver hoy lo que son las relaciones entre las fórmulas proposicionales. Habíamos hablado principalmente de la relación de equivalencia. Vamos a ver un poquito de lo que son circuitos lógicos, como una relación directa que este tiene con lo que es la lógica. Son isomórficos, ¿sí? Tienen un parecido pues completo al aplicar las leyes, ¿ya? Vamos a ver un poquito lo que es la inferencia lógica también. Y en ese punto 7 va a haber otro conjunto de fórmulas que les voy a pasar, fórmulas de inferencia lógica, así como tuvimos las propiedades, también ahí vamos a ver otro grupo de fórmulas que se pueden representar a través de una tablita también, ¿ya? Y que igual va a derivar en el tema de que voy a necesitar utilizar ese apoyo para poder realizar justamente lo que dice ahí, inferencia lógica. ¿Qué es la inferencia? Que podemos llegar a cabo algunas conclusiones. Tomamos algunos elementos llamados premisas y con ellas podemos llegar a alguna conclusión válida. La inferencia lógica lo que busca es que esa conclusión sea válida, ¿no? Y que no esté errónea, ¿sí?
Entonces, bueno, aquí les había hablado de la equivalencia lógica como la principal relación entre las fórmulas, pero también existe la implicación lógica. Esta más que todo está relacionada con el condicional, ¿sí? Entonces dice que si tenemos un antecedente, del antecedente podemos llegar a un consecuente, dice, ¿no? Entonces, tengo A, por lo tanto, B, ¿no es cierto? Aquí hay un ejemplo más claro, ¿sí? Es una afirmación no hipotética que establece, que habla de una realidad, ¿no es cierto? Entonces, establece que A es verdadero y que por lo tanto B también es verdadero. En este caso, nosotros pues a veces no nos va a ser muy factible, ¿no es cierto?, realizar este tipo de deducciones, pero de todas maneras, aplicando las propiedades, probablemente podemos realizar este tipo de implicaciones, ¿no? Si B es verdadero, por lo tanto, A es verdadero, o si B es falso, por lo tanto, A es falso, por lo contrario, ¿no? Ahora, la equivalencia eh, se refiere básicamente a que dos expresiones A y B son lógicamente equivalentes. ¿Y cuando son lógicamente equivalentes? Si las tablas de verdad que genera son iguales. ¿Ok? Entonces esas dos relaciones las vamos a utilizar para lo que es la equivalencia lógica. Ahora vamos a hacer una breve síntesis de algunos elementos necesarios para esta parte. Antes de irnos a ejercicios, un minutito. Bien. Por ejemplo, acá, sí dice, ¿no? Se tiene esta expresión, no P, condicional no Q, o R, disyunción, en este caso fuerte, Q, es falsa. Miren, acá me está diciendo que la fórmula que yo tengo en, en esta expresión es falsa. O sea, de ya me dice que es falsa. Entonces, de repente, a partir de ese conocimiento de que esta es falsa, yo puedo deducir algunas cosas, como por ejemplo el valor de verdad de P, Q y R, que ahorita son desconocidos, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es ir tratando de implicar, o sea, de dónde están esos valores de verdad. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo tengo, miren, estoy acá reproduciendo otra vez no Q, no P o R, le voy a decir delta, este signo, ¿sí? Q, dice que es falso. ¿De dónde saqué esto? Justamente de acá, ¿sí? Estoy nada más tratando de hacer la conclusión de cómo llegó a falso, o sea, por qué es falso. Y para ello voy a tratar de indagar sobre cómo se consiguió el falso. Entonces, una buena alternativa, ¿cierto? Es llevar los conectores lógicos que están acá a conectores lógicos conocidos por nosotros, para que nosotros, teniendo conocimiento de sus tablas de verdad que están por acá, podamos hacer la deducción, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, parece pues raro que haya deducido falso, pero acá vamos a intentar hacer la deducción. Miren, hay que ver qué valores de verdad sí se pueden deducir. Acá dice no P condicional, no Q. No sabemos qué era esto, pero aquí tiene disyunción R delta Q. Y está diciendo que esto es falso. Si yo voy a las tablas de verdad de la disyunción, porque aquí el operador principal es la disyunción, me voy a encontrar con esta tabla de verdad en la cual dice que siempre es verdadero excepto el último, ¿sí? El último caso es falso cuando ambas proposiciones son falsas, ¿sí? Es como ambas son falsas, el resultado es falso. Por lo tanto, para que esto haya deducido que es falso, tanto el primer componente como el segundo tendrían que ser falsos, ¿sí? Entonces miren cómo estoy deduciendo. Es que a veces podemos hacer esto, ¿no? Porque acá, por ejemplo, yo no pudiera decir que es verdadero, porque el caso del verdad son por varias situaciones, pero el falso es única. Solamente cuando todo es falso va a arrojar falso. Entonces, por ese motivo, acá deducimos y dijimos, ambos componentes son falsos para que la expresión sea falsa. Entonces, ¿cuál es el primer componente? No P condicional no Q. Y sabemos que debe ser falsa. Así como R delta Q también es falsa. Pero vamos a empezar con este lado izquierdo. Si esto es falso, ¿no?
Ahora vamos a ir a revisar de dónde sale esa deducción. Por este lado, puedo cambiar esta expresión o puedo ir directamente a las tablas de verdad, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo aquí? No P, condicional, no Q. Y dice que es falso. ¿Cuándo es falso? La condicional. Otra vez tenemos que recordar la tabla de verdad. Está por acá, miren mi mouse. Aquí tenés P y aquí tenés Q. Acá tenés no P, no Q. Bueno, vamos a tratar de equilibrar nada más las dos situaciones. ¿Cuándo retorna falso? Una condicional. Cuando la primera es verdad y la segunda es falso. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, aquí de ya el antecedente es no P y el consecuente es no Q. Entonces, en este caso, no P tendría que ser, ¿qué cosa? Verdadero, ¿sí? Verdadero. Y no Q tendría que ser falso. Ah, entonces aquí tengo, miren, el antecedente no P es verdadero y el consecuente no Q es falso. Para que esto sea falso. Si asumimos que estos dos ya los tenemos deducido, entonces puedo deducir el valor de verdad de P y de Q. No P es verdadero, por lo tanto P, ¿sí? Sería falso, ¿no es cierto? Fíjense, no P es verdadero, por lo tanto, si yo quiero saber cuánto vale P, P es falso. ¿Qué pasa con no Q? No Q también es falso, por lo tanto Q es verdadero, ¿cierto? Entonces es lo opuesto. Entonces ahorita, por ejemplo, tengo ya los valores de verdad de P y de Q. Entonces estoy pudiendo deducir ambos. ¿Qué pasa donde tenemos el símbolo delta? ¿Sí? Ese símbolo es una especie de disyunción, ¿no? Acá lo tenemos también indicado, ¿sí? Ahora, el valor de verdad nos dice que cuando son iguales, miren, verdad con verdad es falso y falso con falso es falso. Cuando a las proposiciones son de igual valor de verdad, me retorna falso, ¿sí? Algunos lo vemos como el opuesto de la relación de equivalencia, fíjense acá, ¿sí? O la bicondicional. Esta mucho la confundimos con relación de equivalencia completa. Ojo, acá está como bicondicional, como operador, ¿sí? En el práctico y en las clases usamos un solo guión para indicar bicondicional y doble acá, como si fuera flecha doble, para indicar la equivalencia. ¿Listo? Entonces, bicondicional la vamos a leer a esta y es un poco opuesta a la delta. Miren, cuando son iguales es verdad, cuando son iguales es verdad, pero esta de acá, ¿no? Que es la distinción fuerte, se le dice que es opuesta. Ambas verdaderas será falso, ambas falsas será falso. ¿Qué situación teníamos con el operador delta acá? Decía R delta Q es falso. Para que sea falso R con Q, ¿qué tiene que suceder? Para que sea falso, falso, ambas sean iguales. Y eso que sean iguales significa que sean o verdad o falso. Entonces yo no sé si R es verdad o es falso para esta disjunción, pero ¿qué tenemos de la anterior deducción de arriba? Arriba pudimos deducir el valor de Q, ¿cierto? El valor de Q era verdad y ese valor de Q está metido acá. Q es verdadero, ¿sí? Acá lo estoy indicando, Q es verdadero. Si Q es verdadero, si sabemos que este es verdadero, obligadamente para que el resultado sea falso, R también debe ser verdadero. Entonces, gracias a Q pude deducir el valor de R, que también es verdadero. Q, el valor de verdad lo dedujimos muy fácil por acá, ¿sí? ¿Y por qué sé que R también debe ser verdadero? Porque acá dice que esto es falso y para que el delta te arroje falso, ambas deben ser iguales. Por lo tanto, R y Q ambas son verdaderas, por eso me arrojó falso. Entonces, de esta deducción que hice, ya tengo los valores de la verdad necesarios, ¿sí? Sabemos entonces del anterior, dice reemplazando, vamos a subir un poquito, ¿ok? Si todo esto es falso, ¿ok? Si todo esto es falso, yo pude deducir los valores de verdad tanto de R como de Q y de, como que me faltaba, RQ, el P también lo pude deducir y obviamente el no Q. O sea, yo tengo todos los valores de verdad acá, ¿sí? Entonces acá dice que podemos también, ¿sí? Ya que tengo los valores de verdad, ¿no es cierto? También podemos utilizar el reemplazo para identificar si ambos son iguales, ¿sí? Acá, por ejemplo, me dice P bicondicional Q y R, ¿cierto?
Entonces acá yo, por ejemplo, yo sé que P, vamos a ir a buscar el valor de verdad de P. Fíjense que no P es verdad, por lo tanto P es falso. Entonces aquí estoy reemplazando el P por falso. Bicondicional de Q. El no Q era falso, por lo tanto el Q es verdadero. Entonces aquí está con verdad. Estoy reemplazando por su valor de verdad nada más, ¿sí? El R, acá dedujimos que era verdadero. Y el no Q estaba determinado por acá. Si el Q es verdad, el no Q es falso, ¿sí? Entonces aquí lo único que he hecho es reemplazar los valores de verdad de cada uno de los componentes y luego aplicamos las tablas. Acá falso bicondicional con verdad es falso porque la bicondicional requiere que ambas sean idénticas para que arroje verdadero. Entonces esto es falso. Conjunción, conjunción. Verdadero, verdadero. Al otro lado tengo falso. Ahora, falso conjunción con verdad. Si tú recuerdas la conjunción dice que para que sea verdadero, todo debe ser verdadero. Pero acá ya hay un falso, por lo tanto, esta conjunción va a arrojarnos falso. Entonces aquí tengo falso, ¿sí? Entonces aquí tengo falso, condicional, falso. Y el condicional que me dice que para que la expresión sea falsa, el antecedente debe ser verdadero y el consecuente falso. Esta no es la situación. El antecedente es falso y el consecuente es falso. Por lo tanto, es verdadero. Luego el resultado es verdadero. Entonces, lo que hemos encontrado nosotros es deduciendo de acá, de esta fórmula, que se sabía que era falsa, ¿sí? Pude deducir los valores de verdad de P, Q y R, ¿no es cierto? Luego, con eso, ya pude resolver este que está por acá, ¿sí? Encontrar el valor de verdad de esta expresión, tomando en cuenta que ya pude deducir el PQR. Ahora, estos ejercicios se ven muy sencillos, pero hemos hecho pura deducción, ¿sí? Hemos hecho pura deducción, porque he tenido que usar según las tablas de verdad, que son estas, las principales, ¿sí? He tenido que utilizar un poquito la deducción, ¿no? Tuve que irme, fíjense, por cuáles podía determinar falso primero el valor de verdad. Tenía estas dos opciones, ¿sí? Pero me pareció más fácil irme primero por acá. Y sí, logré deducir por ahí, ahí están los resultados. Y luego avancé por acá porque no tenía el valor de R, pero como ya tenía el resultado de este, pude conseguir también el valor de R. Entonces hay que tratar de apoyarnos en las tablas lógicas a la hora de hacer, encontrar los valores de verdad, ¿sí? Utilizando más que todo lo que he marcado con amarillo, ¿no? Bueno, que la conjunción arroja verdad cuando todo es verdad, la disyunción arroja falso cuando todo es falso, la disyunción fuerte cuando todo es verdad arroja falso o cuando todo es falso arroja falso. La condicional solo arroja falso cuando el antecedente es verdad y el consecuente es falso. Y la bicondicional que arroja verdadero cuando todos son iguales, ¿sí? Verdad por verdad y verdad también por todo falso, ¿no? Entonces, en esos puntualmente nos podemos basar, porque luego si no se quedaría el valor como un poco ambiguo, ¿ya? Entonces, este ejercicio lo van a ver también en el práctico. Es un poco, a veces más largo porque tienes que deducir varios valores para encontrar un resultado, ¿sí? Entonces, pero no se olviden, ustedes tienen que empezar mirando por dónde pueden ir encontrando uno, dos y así ir avanzando con la deducción de qué valor tiene cada uno de los elementos de la fórmula, ¿sí? Bien, ahora que hemos visto esto, eh, vamos a irnos un minutito, voy a ver un ejercicio. A ver, veamos acá. Ok. Estos ejercicios lo que están tratando de hacer es de que nosotros, por un lado, encontremos la tabla de verdad, ¿sí? Entonces, fíjate que no hay una orden directa. Yo lo voy a poner, siempre hay que leer el enunciado, ¿ya? Vamos a poner.
Ok, me está pidiendo crear las tablas de verdad. Para crear las tablas de verdad, en el fondo existen dos estrategias, ¿ya? Yo voy a mostrar las dos estrategias de dos ejercicios resueltos y luego vamos a venir a resolver por una de las dos estrategias lo que está por aquí. ¿Listo? Entonces, cuando me hablan de generar las tablas de verdad, hay dos formas. Yo tengo una que me gusta más porque la veo más sencilla y la otra se las voy a mostrar, pero también están documentadas en los textos. Entonces, es por ello que, un minutín, acá vamos a buscar estos dos métodos. Ok, aquí va. Por ejemplo, este primer método le llamamos método acumulativo. Bueno, depende, ¿no? A mí, por ejemplo, me agrada más este método acumulativo porque me encuentro más cómoda con él. Ok, ¿qué es lo que me han dado? Me han dado, por ejemplo, generar las tablas de verdad para esta fórmula proposicional. Entonces, ¿qué es lo que voy a agarrar? Voy a agarrar esta expresión que es bastante compleja y voy a ver primero cuáles son las premisas que tiene. P, Q, T y Q. En el fondo solamente son dos premisas. Entonces, la fórmula para encontrar cuántas voy a combinar es el 2, ¿ya? Elevado a el número de premisas que hay que trabajar, ¿sí? Como son justamente dos, pues parecen lo mismo, pero es 2 elevado a. Ahora, ¿ese 2 de dónde viene? Este primer 2, que es la base, viene de que solo pueden haber valores de verdad, de falso o verdadero. Y el exponente indica cuántos son las premisas que tiene tu fórmula. Entonces, 2 al lado son 4. Quiere decir que voy a hacer 4 fórmulas y voy a empezar. Entonces, 2 verdad, 2 falso. Ahí van las 4 combinaciones. Estoy empezando con P. La siguiente es Q, pero acá, por ejemplo, hice 2 verdadero y para la siguiente iría a la mitad de 2. Mitad de 2 es 1. Entonces, verdad, falso, verdad, falso. Fíjate que lo lleno por columnas. Este es el primer paso. Llenar por columnas las premisas con sus valores de verdad que tendrían que tener en las combinaciones que tenemos que lograr. ¿Sí? Entonces, si tú miras, no hay fila que se repita. Verdad, 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 falso, falso, verdad y falso, falso. Ninguna se repite de esa manera. Ahora, si son tres premisas, tendría que ser 2 a la 3 es 8, ¿sí? Entonces estarían las tres en columnas y empezarías primero con 4 para la primera, 4 verdad, 4 falsas. La siguiente, 2 verdaderos, 2 falsos y hasta terminar. Y la siguiente, la última, sería lo mismo, ¿no? Verdad, falso, verdad, falso. Entonces no hay problema en armar tablitas más largas. Eh, Sin embargo, ahora lo que tenemos que tratar es de encontrar los valores de verdad que va a generar al aplicar ya los conectores lógicos. Entonces, se le llama método acumulativo porque tratamos de encontrar por partes, ¿sí? Primero una, luego la otra, y luego voy a entrar a agarrar todo junto para encontrar el resultado final. Empezamos con lo que está con amarillo. Dice, no P condicional Q. Entonces, si tú te fijas, no solo tenés a PQ, que son las básicas, ¿no? PQ. Tenés también la negación de P y Q. Entonces yo les aconsejo en las siguientes dos columnas, antes de empezar a hacer los conectores por partes, también de una vez hagan las negaciones. Miren, tengo no P y no Q. Ambas negaciones necesito. Entonces directamente hago la columna de no P y la columna de no Q. No P, ¿qué es lo que tiene que tomar? Tenés por acá la columna que está P. El no significa negar, o sea, es el opuesto. ¿Verdad? Falso. ¿Verdad? Perdón. ¿Verdad? Falso. ¿Verdad? Falso. ¿Sí? Falso, verdad. Falso, verdad. Entonces, fíjense cómo la tabla de verdad está mostrando simplemente el opuesto. ¿Ya? Entonces, no tengo duda de cómo he generado los no P. ¿Qué pasa con el no Q? Agarro la columna de Q, agarramos esta columna de Q y acá la vamos a reflejar negación. Esto es verdad, es falso, ¿sí? El otro es falso, verdad. Verdad, falso. Falso, verdad. Entonces acá tengo el opuesto. Entonces normalmente necesitamos también una columna adicional por cada
uno de las premisas, porque usamos también la negación dentro de la fórmula que nos han dado. Entonces acá están ambas negadas, entonces por eso adicionalmente dice el negado. Eso nos facilita, porque ahora que tenemos que trabajar, ¿no? Lo que voy a hacer es desmarcar todo y vamos a empezar. Primero esta, ¿no? No P condicional Q, ¿sí? Es la primera que hay que hacer. ¿Qué es lo que voy a mirar? Las columnas, ¿sí? Voy a marcarlas acá, qué columnas hay que ver. Dice la columna no P es esta. Y la columna Q es esta. Ojo que el orden es importante con algunos conectores. No son todos los conectores conmutativos. Entonces, eso también se reflejó en las propiedades que vimos. ¿Ok? Entonces, siempre reflejemos el orden. No P condicional Q. Entonces, primero aquí, falso condicional verdadero. La condicional va a arrojar falso cuando el antecedente, que sería P, no P, es verdadero y el consecuente es falso. En los demás casos arroja verdad, ¿sí? Entonces, vamos con esta deducción primero. Falso condicional verdad es verdadero. Falso condicional falso es verdadero. Falso, a ver, no, P, ¿sí? Falso, verdad ahora, ¿sí? Verdad condicional verdad es verdadero. Pero ahora, verdad condicional falso es falso. Entonces, fíjense cómo es importante el orden, ¿sí? Primero esto y luego el de acá. Entonces, acá están ya los valores de verdad de lo que es la condicional no P, condicional Q. De esa misma forma voy a ir a mirar la otra expresión que necesito para hacer la bicondicional. Necesito ahora esta, ¿sí? La que está con celeste, no P y no Q. Y justamente es esta que está acá. Entonces, ¿qué necesito para hacer el no P y no Q? Necesitas el no P y necesitas el no Q. Ahí estoy marcando las dos columnas. Y siempre tomo en cuenta el orden, que es importante. Vamos a hacer ahora la deducción de la conjunción. Nos tocaría este. Ahora aquí, esta era la amarilla que se desmarcó. Ok. ¿Qué tocaría ahora? No P y no Q. Es una conjunción. La conjunción, acuérdense que es conmutativa, o sea, no importa el orden, el resultado va a ser el mismo. Bien, entonces veamos. No P, Q. Ok. Falso y falso, falso. Falso y verdad, falso. Porque la conjunción arroja verdadero cuando todo es verdad. Pero aquí, miren, combina falso. Combina falso. Acá, verdad y verdad, entonces este es verdadero. Entonces ya tengo la tabla de conjunción también ya lista. Entonces ya tengo el lado izquierdo de la bicondicional y el derecho de la bicondicional. ¿Qué toca hacer? El último paso, que es el que está marcado por acá. ¿Sí? El último paso sería la última columna. Se le llama entonces, ¿por qué acumulativo? Porque construyes una parte, luego construyes la segunda y luego juntas y logras un resultado final. Es por eso que se llama así el método, ¿sí? Y ahora vamos a fijar la mirada en la última columna para armar esto. ¿De dónde es que sale esto? Tengo que mirar qué columna, no P condicional Q, ¿dónde está ese resultado? No P condicional Q, ahí va uno. Y el otro es no P y no Q. Ahí va el otro, entonces ahí está, ¿sí? Ahora, acá tengo que aplicar la tabla de verdad de la bicondicional. La bicondicional dice que ambas deben ser iguales para que arroje verdadero, ¿no? Entonces, como ya recuerdo esa básica, vamos a ir revisando. Bueno, ¿son iguales? No, falso. ¿Son iguales? No, falso. ¿Son iguales? No, falso. ¿Son iguales? No, es falso. ¿Sí? Entonces, aquí estamos recordando, ¿no? El valor de verdad que va a tener esta expresión. ¿Sí? Todo me ha salido falso. Si todo es falso, ¿qué es? ¿Tautología, contradicción o contingencia? ¿Cuál de los tres? Tradición. Contradicción, muy bien.
siempre tenemos problemas en recordar entre contradicción y contingencia, ¿sí? Contra de contrera, ¿no? Contrera a la verdad, ¿sí? Entonces tal vez tenían que encontrar una forma de no confundir. En el práctico se nota a veces esa confusión que tiene, ¿ya? Entonces, tautología, contingencia o contradicción. En este caso, ¿cuál sería? Dijeron. ¿Con qué nos quedamos? Contradicción. Entonces acá está correcto. Muy bien. Entonces, ese también van a ver en el práctico este tipo de situación, ¿ya? Que se les pide determinar el valor de verdad de la tabla completa y luego pues se les pregunta, ¿no? Si fue una tautología, una contingencia o contradicción. ¿Listo? El método acumulativo es el más utilizado. Ya, creo que es el más sencillo, solamente que hay que ser ordenado. Fíjense que yo acá he tenido que ordenar bien las columnas, las filas, cuaderno cuadriculado, hoja cuadriculada para el examen, es lo ideal para este primer parcial, por si acaso. ¿Sí? Hoja de cuaderno cuadriculado, porque en hoja de papel bond normalmente se desordenan un poquito más y pierden a veces porque no se nota tan claramente los resultados. ¿Ya? Esto es como matemáticas, ordenación para que todo salga pues claro y transparente. Hay otro que le llaman también el método paso a paso. Este no me gusta, pero lo voy a mostrar, ¿sí? Tiene una estrategia un poquito larga, según mi criterio. Me parece que es que nosotros podemos deducir más rápidamente de la forma acumulativa, pero este es una exageración de la división de las cosas. Miren, dice, primero hay que agarrar cada proposición suelta y hacer la tabla de verdad. Otra vez repito, tengo solamente dos, está haciendo el mismo ejercicio que el anterior. Como solo tiene dos, en este caso proposiciones, lo que está tratando de hacer es decir, bueno, 2 elevado, no, no tiene dos esta tiene tres. Aquí le cambié, perdón. Tiene tres preposiciones, la P, la Q y la R, ¿sí? Son las tres. Entonces, 2 elevado a la 3 me da 8, que son el número de filas que voy a combinar los valores de verdad de P, Q y R. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la estrategia para arrancar la tabla? La misma. Agarras a P primero. Ojo que al final si agarras Q primero o R primero, no hay mucha diferencia. Nada más me estoy ordenando por el orden, ¿no? Acuérdense que agarramos para denominar a las premisas las últimas letras del alfabeto. Entonces trato también de usar PQR, el orden que le corresponde, ¿sí? Entonces agarro primero a P, 4 de verdad. ¿Por qué 4 de verdad? Porque en total son 8. Entonces la mitad es 4. 4 de verdad y 4 de falso. Ya tengo a P. ¿Qué pasa con Q? Si aquí use 4 de verdad, ahora en Q agarro 2 de verdad, 2 de falso, hasta completar las 8 filas. Ahí está. Y como en Q agarré de a 2, ahora agarro en R de a 1. Verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, hasta concluir. Y si revisas por fila, no hay fila que se repita en combinaciones. Ojo que muchos de los conectores no son conmutativos. Por lo tanto, sí es importante quién va falso primero, quién va verdad segundo, etcétera, ¿sí? Entonces, esta fila, por ejemplo, no es igual a esta. Y si siguen para abajo, normalmente la primera combinación es todo verdad y la última combinación es todo falso. Si sigues esta regla de cómo ordeno, ¿ya? Siempre se da esa figura. ¿Qué hago en siguiente instancia? Dice, negar cada una de las proposiciones. Negar cada una. Entonces, eh, yo en el método ah, acumulativo sí lo hice. Me hice una columna por cada uno de los negados, ¿cierto? Hice una columna para esto negado, otra para esta negado, otra para esta negado. Y prácticamente lo único que hice es invertir, ¿sí? Invertir los valores porque ahora eran negados. ¿Qué voy a hacer aquí? Esta de acá es la fórmula a la que hay que llegar, ¿sí? Dice determinar el valor de verdad de esta expresión que está en el lado izquierdo de la bicondicional para luego hacer bicondicional con el que está en el lado derecho, que era todo esto, ¿sí? ¿Cómo logro eso? Entonces, lo que hago es desglosar toda la fórmula. Miren, cada conector tiene una columna
Cada proposición tiene una columna, ¿sí? Miren, cada conector una columna, cada proposición una columna, hasta terminar, ¿sí? Ahora, lo interesante de esto es que a diferencia del método acumulativo, yo estoy generando como que una columna por el conector lógico. Y ahora la pregunta es cómo voy a generar. Ahí vamos a tratar de ir marcando. Ok, fíjense si yo comparo esto, es exacto lo que está aquí, solamente que aquí está separado en columnas y cada una de ellas refleja cada uno. Bien, el primero dice negación, pero ¿de quién es esta negación? De P. Entonces, por eso no me gusta este método, porque tenés que agarrar a P, que está aquí, y prácticamente copiarla otra vez. Aquí estoy copiando P. P4 de verdad y 4 de falso de P. Consigo esto, ¿sí? Y es como repetir, ¿no? Es como si estuviera repitiendo. Consigo esto y ahora negado de P dice. El negado va a ir aquí al lado. El negado de verdad es falso, 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 falso. Como en P tenía 4 verdaderos, aquí tengo 4 falsos. Ya tengo el negado, ¿sí? Y ahí pues va la siguiente. Lo mismo aquí, negado de falso, verdad, verdad, verdad. Entonces ya tengo los 4 también verdaderos. Ahora, fíjense que no tendría sentido si yo no supiera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que recordar? Que donde está el operador es donde está ya la expresión reflejada como debería ser, ¿sí? Ahora, lo que no me gusta es esto. Hay que repetirlo, ¿ya? Ok, con story dice, pero yo no puedo hacer con story todavía. ¿Por qué? Porque el con story es entre el negado de P, que es lo que está en verde, ¿sí? Voy a borrar esto ya no me sirve. Lo usé un ratito, no me sirve más. El que va a quedar en ese lado izquierdo es lo que está con falso, ¿sí? Y verdad, lo que está con verde. Pero ahora dice hágase conjunción con Q. Entonces, para hacer conjunción con Q, en la columna de Q tengo que ir a buscar los valores de verdad de Q. Miren, lo voy a copiar. Dos verdaderos, ¿sí? ¿Qué más tienes? El Q. Dos falsos, dos falsos. ¿Vieron por qué no me gusta el método? Porque hay que copiar, ¿sí? Muy cargado. Verdadero, estoy copiando de la columna de Q, ¿sí? Y luego, verdad o falso, verdad. Estoy copiando de la columna de Q, ¿sí? Vamos a la columna de Q, miren. Verdad, falso, verdad, falso. Vamos a ver que no me equivoque porque si no, verdad, falso. Estos dos últimos están mal, ¿sí? Q, Q, y aquí está un errorcito. Este es falso. Ok, entonces, tengo Q copiado exactamente igual. ¿Dónde está Q, Q, Q? Aquí. No se equivoquen con eso. ¿Qué columna es la de Q? Entonces es exactamente la misma columna que estoy marcando por acá, ¿sí? Había un pequeño error en la última. Ahí está, vamos a corregir. Falso y falso. Lo que está con verde es lo que hay que trabajar ahora con el operador de conjunción que estamos viendo aquí. Hay que hacer conjunción entre estos dos. ¿Qué dice la conjunción? Que todo debe ser verdad para que salga verdadero y caso contrario es falso. Entonces lo único que voy a revisar que las dos proposiciones que estoy marcando con verde en la misma fila me arrojen verdadero cuando ambas sean iguales. Vamos a revisar. En esta fila tenés verdad y falso, falso. Verdad y falso, falso. Falso y falso, falso. Falso y falso, falso. Verdad y verdad, verdadero. Ahora sí hay verdad. Verdad y verdad, verdadero. Vamos por aquí. Falso y verdad es falso. Falso y verdad, ¿qué es? Falso. ¿Sí? Ahí hay un pequeño error en mí. Ahí, ok. Falso y verdad es falso. Entonces, nosotros aquí estamos viendo el operador de conjunción trabajando. He conseguido lo que está con verde ya para el operador de conjunción. Entonces, voy a dejar el conector arriba en verde y esto me voy a deshacer porque ¿qué problema tengo con las columnas? Que ustedes, por ejemplo, en el examen tienen que ir marcándolas con lápiz, ¿no? ¿Cuáles son las columnas que vas a operar? Ya tengo la conjunción acá, ¿sí? Entonces me voy a mover ahora a buscar qué más necesito. Dice, la conjunción es todo esto, ya tenemos.
Pero eso hay que hacer condicional con no ere. Muy bien. La columna de ere es esta. Vamos a revisarla. ¿Vieron que es importante la revisión? La columna de ere está por acá. Vamos a revisarla. Miren, voy a marcar temporalmente. Esto vamos a limpiar. Solo quiero que pongamos atención en lo que voy a revisar. La columna de eres, vamos a ver si es correcta. La vamos a marcar de amarillo. Contra esta. Tiene que ser exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. ¿Ya? Entonces, fíjense. Verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad y falso. Muy bien, la columna de eres está perfecta. Ya esto no me sirve. Borro la marca. Y ahora necesito la negación de R. Entonces, ok, falso, opuesto de verdad. Verdad, falso. Veamos que esté el opuesto. Falso, verdad. Verdad, falso. Falso, verdad. Verdad, falso. Falso, verdad. Verdad, falso. Fíjense que siempre está opuesta. Vamos a revisar bien si hay algo que me faltó. Ahí está bien, ¿ok? Entonces, fíjense que acá este ya no me interesa. Me interesa su negación, que era esta columna. La negación. ¿Qué más me interesaba? ¿Sí? Acuérdense lo que queríamos hacer. La negación contra el resultado de la conjunción. Ok, esta negación la vamos a marcar. Este es el resultado de la negación. La voy a poner con ese color del conector, ¿sí? Para que lo identifiquemos bien. Este conector va a trabajar con todo esto que está ahí marcado. Y a la izquierda tenía el resultado de la conjunción, que está aquí verde, pero yo lo voy a marcar con el mismo color de lo que necesitamos operar. Entonces, ahí está con ese color medio lila, lo que hay que operar en la conjunción. ¿Sí? ¿Dónde va a estar el resultado? En la columna donde está la conjunción. ¿Qué dice? Perdón, la columna que está en la condicional. Esto es condicional. ¿Qué dice la tabla de la condicional? El antecedente es el que está en su lado izquierdo, ¿sí? Si este es verdadero y el consecuente es falso, ¿qué resulta? Falso, ¿verdad? Entonces, cuando el antecedente o el que está en este lado izquierdo sea verdadero, vamos a poner atención. Porque en los demás de los casos va a ser, dice, ¿qué cosa? Falso, ¿verdad? Aquí, por favor, vámonos aquí. Necesito que estén bien conscientes de qué estoy aplicando. Vamos a volver a la compartida. Aquí. Estoy aplicando esta condicional, ¿sí? Solo va a arrojar falso cuando el antecedente sea verdad y el consecuente sea falso, ¿sí? Los demás casos arroja verdadero. Entonces vamos a poner buen ojo en ese tema. Ok, vámonos otra vez por acá y empecemos. Ok, los resultados se van a anotar aquí. El antecedente, este es falso. De ya ni necesito revisar el consecuente, es verdadero. Este es falso, es verdadero. Este es falso, es verdadero. Este es falso, es verdadero. ¿Y por qué no mira el otro? Porque solamente va a dar falso cuando este resulte ser verdadero y el consecuente falso. Entonces, si yo estoy revisando que este ya es falso, estos cuatro son falsos, por lo tanto, estos cuatro son verdaderos, sin necesidad de revisar el consecuente. Aquí ya cambia. Este es verdadero y este es falso. La condicional dice que cuando este es verdad y este es falso, arroja falso. Ahí está, ¿sí? Aquí, perdón, aquí. Fíjense que el resultado de la condicional lo estoy poniendo acá, ¿sí? Por eso es poquito confunde, pero vamos a revisar siempre bien. Verdad con falso, falso. Verdad, peligro, vamos a buscar cómo está su consecuente. Verdadero, entonces sigue verdadero, ¿sí? Falso, no importa el consecuente, es verdadero. Falso, no importa el consecuente, es verdadero. Entonces, yo he armado de estas dos, he armado esto que es el resultado de la condicional. Como ya tenemos la condicional, yo acá voy a borrarle. Vamos a borrar lo que no nos interesa. Ustedes tienen que ir marcando con su lápiz con flecha o ver una manera de no confundir las columnas. A mí no me gusta por eso este método, es muy desglosado, ¿no?
Bueno, ya tengo el lado izquierdo de la bicondicional. Hay que trabajar lo mismo en su lado derecho. En su lado derecho, aquí está el conector principal. Bueno, en su lado derecho tenemos toda esta expresión. Acá tengo los conectores, se ha hecho lo mismo. Eh, cada uno de las preposiciones o conector lógico se ha puesto en una columna y se empieza a trabajar por grupos, ¿sí? Entonces, me voy a olvidar un rato del lado izquierdo y me voy a concentrar en esta zona, ¿sí? Lo mismo. Bueno, R, esta columna ha ido a copiar a R. ¿Dónde está R? R está aquí. Verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces aquí va intercalado, ¿no? Verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Entonces la columna de R no me preocupa. Ya está, ¿sí? Esta la vamos a marcar porque la voy a necesitar. Ya está la columna de R. Pero esa no trabaja sola. Necesita también, dice, negación de quién, de toda esta expresión. Y esta expresión otra vez, por columnas cada uno. Ok, voy a ir a mirar la P. La P son 4 verdaderos y 4 falsos. Entonces, esta es la otra columna que voy a mirar. Pero fíjate que esto es para sacar este conector, ¿sí? He dejado un ratito esta de lado y voy a mirar aquí. P. El conector lo tengo acá, pero no tengo el no. Q. Ok, ¿qué era Q? El Q era, vamos a ir a revisar allá, a la izquierda, la tablita de Q. Aquí está, 2 verdaderos, 2 falsos. Entonces lo mismo tengo que reproducir en esa columna. 2 de verdad, 2 falso. 2 de verdad, 2 falso. Entonces ya tengo eso. La negación de Q, si era verdad, ahora es falso. Si era falso, ahora es verdad. Si era verdad, ahora es falso. Si era falso, ahora es verdad. Listo, ya tengo esta negación. Entonces ya no me interesa esto. Me interesa la negación, que es esto que estamos viendo acá. ¿Por qué me interesa la negación? Porque esa negación de Q tiene que ir con disyunción de P, ¿sí? La P lo tenemos ya por acá. Ahora, el conector O lo vamos a llenar por acá. Listo. Miren, ¿qué dice la disyunción? Suficiente que uno sea verdadero para que sea verdad el resultado. Entonces, si alguno es verdad, pongo verdad. Miren, es verdadero, 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 verdadero. ¿Por qué no me fijé el lado derecho? Porque no es necesario. Ya esto es verdad, lo hace verdadero el resultado. Ya lo tengo entonces todo esto por deducción. Me voy ahora a la otra parte. Este es falso, pero hay que ver al otro. Este también es falso, por lo tanto es falso. ¿Sí? Este es falso y este también es falso, por lo tanto es falso. Este es falso y este es verdad, por lo tanto este es verdad, porque el segundo componente era verdadero. Entonces aquí está bien. Este es falso, pero el segundo componente es verdadero, entonces la disyunción arroja verdadero. Entonces ya tengo la tabla lista. He marcado con lila el resultado de la disyunción que teníamos acá, ¿sí? Y ya no me interesa, ¿no? Esto. Es como que me gustaría borrar esa columna, pero la dejo, ¿no? La dejo ahí. Ya no me interesa esta columna. Voy a retirar la mirada de esa columna y me voy a concentrar. Tengo la disyunción por acá, pero no me sirve solo la disyunción porque era todo este paréntesis. Ahora tengo que negar esa disyunción. Entonces aquí en la columna, ¿sí?, de la negación tengo que llenar el opuesto de la disyunción. Miren, 4 verdaderos, 4 falsos. ¿Sí? Entonces le voy a poner ya este color porque ya nos va a tocar para el otro lado. Ok. ¿Y qué va aquí? 2 falsos, 2 verdaderos. Ahí estoy poniendo el opuesto. 2 verdaderos y 2 falsos. Listo. Ya tengo la negación de toda la expresión de de la derecha, entonces ya no me sirve estar mirando esta columna porque ya la tengo procesada. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos, miren, tenés básicamente lo que está a la derecha de la conjunción, ya lo tienes aquí, y lo que está a la izquierda de la conjunción lo tenemos por acá.
Nos toca ahora la conjunción, que es el operador principal de esta fórmula que hemos visto. Entonces, ¿qué dice la conjunción? Que todo debe ser verdad para que sea verdadero. Caso contrario, es falso. Vamos a revisar. Verdad, falso, falso. Falso, falso, falso. Verdad, falso, falso. Falso, falso, falso. Como hay variados, o están diferentes, o son falsos ambos, todo fue falso acá. ¿Sí? Ya tenemos eso. ¿Qué pasa aquí? Verdad, verdad. Uy, por fin. Verdadero. ¿Sí? Acá, falso es falso. Como el operador acá es conjunción, suficiente que uno sea falso, ya yo digo esto es falso sin necesidad de mirar el otro componente. Este es verdad, este es falso. Bueno, ni modo, falso. Este es falso, esto ya es falso. Entonces con celeste ya tengo la conjunción desarrollada y ahora estos ya no me interesan porque ya los tengo operados, ¿no? Ya los he operado y ya no necesito tener vista ahí. Entonces tenemos marcado por un lado con celeste el resultado de la operación principal del lado derecho de la bicondicional y tengo marcado con lila el resultado del operador principal del lado izquierdo que era la condicional, ¿sí? Ahora, ¿qué dice la bicondicional? Que yo voy a mirar el lila y el celeste y voy a deducir el resultado. Pero cuando la bicondicional arroja verdad, cuando son iguales, ¿no es cierto? Las proposiciones tienen igual valor de verdad. Verdad, falso, falso, ¿sí? Ahí están variando, ¿no? No son iguales. Verdad, falso, igual, falso. Verdad, falso, todo está, no está igual. Verdad, falso, falso. Entonces voy a continuar. Este es falso y este es verdad. Ya también sigue siendo falso. Falso con verdad sigue siendo falso. Falso con verdad sigue siendo falso. Falso con verdad sigue siendo falso. Entonces acá lo que estamos viendo es que todo es falso. Entonces ya tengo con verde la bicondicional y me dice que todos los valores de verdad son falsos. ¿Sí? Y otra vez tengo que tautología, contradicción o contingencia. Uy, acá dice, es una contradicción, dice. ¿Está bien que sea una contradicción, sí o no? ¿Es una contradicción lo que está con verde? Sí, es una contradicción porque todo me salió falso. En estas dos tablas de verdad salió todo falso, pero es mera coincidencia, ¿ya? Entonces, ahora ustedes tienen que agarrar su método. Si van a usar, pues, el paso a paso que está acá indicado, donde cada conector, cada eh, proposición tiene una columna específica, ¿sí? Yo en lo particular prefiero el otro método que es el acumulativo y con ese quería hacer nuestra tabla de verdad que estábamos trabajando hace un ratito, no me acuerdo si está acá, sí, acá. Entonces, acá por ejemplo, voy a tratar de utilizar el método acumulativo que me parece que es más sencillo para generar, ¿no es cierto? Eh, las tablas. Ahora, para las tablas siempre hay que mirar los paréntesis, los corchetes, para identificar los principales operadores, ¿no? Acuérdense que estos símbolos de agrupación indican prioridad. Entonces aquí, por ejemplo, yo veo un corchete encerrando todo esto, entonces sí, me parece que aquí el operador principal es la disyunción. Dentro del corchete veo todo esto entre paréntesis, ¿sí? Entonces veo que aquí hay un operador principal que es la condicional. Entonces esa es la guía que yo tengo a la hora de plantear la tabla de verdad, ¿sí? Entonces hagámosle para esta, parece pequeñita. Vamos a hacerlo muy rapidito. Tenemos, a ver, empezamos. ¿Cuántas proposiciones tiene esta expresión? P y Q nada más. Entonces esto es 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Entonces voy a necesitar hacer 4 combinaciones diferentes de valores de verdad de P y de Q. Puedo empezar con P.
luego Q, ¿sí? Y ahí voy a ir preparando. Ojo que estas tienen que estar en minúsculas, es lo mejor, ¿sí? Luego, bueno, es probable que necesite algunas columnas más, ahí las voy a dejar temporalmente y voy a ir. Bueno, como son dos y son cuatro en total, empiezo. De cuatro, la mitad es dos. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y para Q, intercalo, verdad, falso, verdad, falso. ¿Por qué de a uno? Porque la mitad de 2 que usé aquí es uno. Entonces las combinaciones va a ir de uno en uno en la siguiente. Ya tengo PQ. Bien, ahora voy a necesitar la negación de Q, ¿sí? Y la negación de P también la necesito. Yo veo que no necesito la negación de P. Entonces simplemente pienso en las negaciones que voy a necesitar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, necesito la negación de Q, es la única que veo acá, y vamos a negar la columna de Q. La columna de Q es esta. Negada esa, verdadero, falso, vamos a, ok. Lo que es verdad se hace falso, lo que es falso verdad, verdad falso, lo que se hace falso, lo que es falso se hace verdad. Ya tengo la negación de Q. Y a partir de aquí voy a ir buscando qué necesito para construir el resultado final. Ojo que acá yo veo que este es el operador principal. Le voy a poner un color, ¿sí? Pero para poder resolver este operador principal necesito el lado derecho. Y en el lado derecho el operador principal es la condicional, ¿sí? Para resolver la condicional, miren, ya tengo el no Q acá. Pero me falta su lado izquierdo. Su lado izquierdo, que es el antecedente, necesita de P y Q, ¿no? P condicional Q. Y luego necesito negar esa expresión para tener el antecedente. Entonces, aquí yo deduzco que necesito esto, ¿sí? Entonces, desglosando, desglosando, estoy encontrando lo que yo necesito. Voy a poner así. Y vamos a empezar ahora a trabajar, ¿ya? Entonces, para poder responder el lado derecho, necesito a P y Q. Una vez que esté P y Q, voy a resolver la negación de P y Q. Resuelta la negación, voy a resolver la condicional con la columna no Q. Resuelta esa condicional, lo voy a negar y luego que lo haya negado, le puedo hacer disyunción con el Q que está al lado izquierdo de la disyunción. Entonces el método acumulativo significa irse a la expresión menor que uno necesita e ir saliendo, saliendo, saliendo hasta el operador principal. ¿Ok? Por eso es que acá el primer paso se concentra en decir negar, ¿no es cierto?, las proposiciones que sean necesarias. Podrías negarlas todas, pero no es necesario negar, por ejemplo, P, porque no lo necesito. Vamos entonces con el amarillo, que está acá. Wow, algo se pegó mal. Vamos a pegar aquí. Y voy a marcar con amarillo justamente lo que yo necesito. O sea, es como un marcador lo que ocupo, ¿ya? Entonces, fijémonos la mirada en P y luego en Q, con el operador de conjunción. Ambas son verdaderas, son verdad, ¿sí? Verdad y falso, falso. Falso y verdad, falso. Ojo que estoy leyendo en esas columnas ahí. Falso y falso es falso. Ya tengo lo que está con amarillo. Ahora, para seguir avanzando, necesito cubrir también un poquito. Vamos a ponerle acá un tonito. Ok, miren, necesito esa negación ahora. Entonces ahora voy a avanzar con esa negación, ¿sí? Para poder tener el antecedente, ¿verdad? La negación de la conjunción que hicimos. Entonces acá voy a anotar que voy a hacer eso. Solo hay que negar toda esta columna. La negación es lo opuesto. Esto va a ir falso, verdad, verdad, verdad. Listo, ya está. Ahora, esta expresión,
¿sí? Negada toda la expresión que está acá. Necesito trabajarlo con la condicional, pero con la columna no Q, ¿sí? Entonces voy a mirar, primero, necesito todo esto negado, que es esta parte que acá, ¿sí? Todo eso negado. Y necesito con la columna, dice no Q, que sería esto. El orden es súper importante, porque ahora es una condicional. Entonces, todo esto le vamos a poner, y lo que voy a hacer es pasarlo por acá. Fíjense que lo único que tendría que hacer es agarrar esta columna contra no Q a través del operador de condicional. ¿Qué dice la condicional? Si el antecedente es verdad y el consecuente falso, es falso. Lo demás es verdadero, ¿sí? Entonces voy a buscar donde tenga acá verdadero. Este es falso, ni miro el otro. Yo sé que eso es verdadero. Esto es verdadero. Tengo que mirar el consecuente. Si el consecuente es falso, este es el consecuente, ¿sí? Vamos a marcar, ¿sí? Consecuente y antecedente. Miren, antecedente, consecuente. Verdad, verdad, sigue siendo verdadero. Porque es falso cuando el consecuente es falso. Ok, antecedente, verdadero y consecuente, falso. Ahí ya tengo un caso, ¿no? Verdad, falso, incondicional, dice que esto es falso. Siguiente, antecedentes verdadero, hay peligro, sí, hay que mirar el consecuente, también es verdadero, por lo tanto este sigue siendo verdadero. Entonces aquí tenemos el resultado ya de toda esta expresión que está al lado derecho de la disyunción. Ojo que estamos tratando de ir acumulando lo necesario. En el siguiente paso me dice que es necesario, bueno, esto lo puedo desmarcar porque ya no lo necesito. En el siguiente paso dice necesito negar ahora. Necesito negar. Y ahora es donde pues tengo que mirar, fijar la mirada en todo esto que hay que negar. ¿Sí? Que es justamente esto. Hay que negar el resultado que tuvimos por acá. Entonces vamos a hacer la negación. ¿Y cuál es la negación? Si esto es verdad, esto es falso, verdad es falso, falso es verdad, verdad se hace falso y listo. Ya tengo la negación y ahora ya estamos casi listos porque ahora sí puedo llevar a cabo el operador que estamos buscando, que era la disyunción. ¿Entre quiénes es la disyunción? Entre Q y todo esto que acabamos de negar, esas dos columnas, ¿sí? Entonces vamos a mirarnos que la disyunción sí es conmutativa, entonces no importa el orden. Ahí vamos a ponerle Lilita y esta otra columna. Y ya vamos a tener el resultado, ¿sí? Bueno, es disyunción. Suficiente que uno sea verdadero para que el resultado me arroje verdadero. Y eso ya va a ser el resultado final. Entonces, por eso se llama acumulativo, hasta llegar a la fórmula final, ¿no? Vamos a achicar un poquito la vista. Bien, lo que está con lila, ¿sí? Con lila. Suficiente que uno sea verdadero, ¿ok? Verdadero. Aquí ambas son falsas. Lo lila, ambas son falsas. Va falso acá. Este es verdadero, entonces este es verdadero. Este es falso, hay que mirar el otro. Es también falso, entonces este es falso. Siempre hay que revisar, ¿no? Verdad, falso, verdad, falso. Bueno, acá nos ha salido una tabla de verdad un poquito más, un poco distinta, ¿no? Voy a desmarcar ahora esto. Hemos encontrado el resultado finalmente en la última columna, ¿sí? La última columna es esta. ¿Y este qué es? ¿Tautología, contradicción o contingencia? Contingencia. Sí, este sí es una contingencia. Muy bien. Bien, con eso ya tenemos un ejemplo. Seguramente el auxiliar me va a contactar en estos
bueno, supongo ahora o mañana, y en el grupo lo eh, va a coordinar con ustedes porque ya están los auxiliares asignados, ¿listo? Solamente que no estoy segura quién es de la materia este semestre. Algunos auxiliares han cambiado, entonces, bueno, esperemos que se presente entre hoy y mañana para que puedan planificar las ayudantías y practicar con él, ¿no? Algunas estrategias o tips de cómo resolver más rápido. Yo lo he hecho paso a paso. Algunas cosas se pueden hacer más rápido, pero ojo, tengan cuidado con las confusiones. Es muy fácil confundir, ¿ya? Sobre todo en el método paso a paso que vimos anteriormente. Es preferible utilizar el método acumulativo. Ahora, algunas expresiones que arman fórmulas proposicionales, ¿sí? Pueden ser más largas de lo que hemos visto, ¿sí? Imagínate que tengamos 10 proposiciones, 2 a la 10, ¿no? Sería demasiadas combinaciones las que tendríamos que hacer. Sería casi imposible estar trabajando con tablas de verdad para ir demostrando si esta tautología, contradicción, contingencia, o peor, ¿no? Si me dicen probar que esta sea equivalente a esta, si ambas fueran equivalentes, generan la misma tabla de verdad. ¿A qué me refiero con la misma? Si fueron equivalentes, este resultado final exactamente igual nos debería salir. A eso se refiere la equivalencia. ¿Listo? Entonces no podríamos hacer tablas de verdad para todos los ejercicios. Es por eso que tenemos que ir al siguiente paso y es utilizar las propiedades para empezar a transformar la expresión o la fórmula proposicional en una equivalente que represente las mismas tablas de verdad, ¿cierto? Entonces, en función a ello, ya viene el siguiente ejercicio. Vamos a grabar esto. Minutingo. Ok, acá sí. Listo, ya está grabado. Ok. Entonces, viendo que no siempre va a ser posible trabajar con tablitas, acá en este otro ejercicio, lo que vamos a tratar nosotros es de ir de repente transformando la fórmula que nos han dado en una que sea equivalente. Y eso va a requerir que utilicemos las propiedades. La tablita que ahorita la voy a poner en el lado derecho para que vayan memorizándola. Un minutingo. Entonces acá vamos a... Quiero llevarla al otro lado de esta. Ahora sí. Bueno, acá ya tenemos un segundo ejercicio, ¿ya? Y aquí vamos a darle la orden de simplificar. Obviamente tiene que ser a otra equivalente, ¿sí? Entonces, ya sabemos que la inclusión es simplificar a otra equivalente, ¿ok? Tenemos esta. Podríamos hacer tablas de verdad también para encontrar el resultado, pero el ejercicio aquí es diferente. Quiere que reduzcamos esta expresión en otra equivalente. Y para ello nos vamos a apoyar en justamente estas propiedades que habíamos hablado en la clase anterior. Cerrar esto un minuto. Ya, más o menos ahí están, para poder ir reduciendo, ¿sí? Entonces, por un lado, utilizamos este, por otro lado, también podemos utilizar lo que son las tablas de verdad, la disyunción, la conjunción, etcétera. Sobre todo, si podemos aplicar, por ejemplo, la dominación. Fíjate que la dominación de una de las proposiciones tiene su valor de verdad ya fijo, absoluto. Fíjate que aquí dice falso.
Entonces, hay que ver si hago algunas ocasiones puedo determinar el valor de verdad absoluto de la expresión para que me apoye en dominación o identidad, que utilizan esos valores absolutos para determinar el valor de verdad de la expresión, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo, con cuál de estas pudiéramos ir reduciendo o simplificando la expresión? Ojo que no me están diciendo, no me están diciendo a qué tengo que llegar. A veces te dicen reduzca hasta llegar a tal expresión. Entonces te dan una expresión a la cual hay que llegar. A veces eso es más fácil porque uno trata de moverse tratando de llegar a ello. Pero ahora vamos a intentar tratando de que en cada paso se reduzca, ¿sí? Se reduzca, ¿ok? Ahora, un consejo. Observen que en las tablas que tenemos acá, en la derecha, todo casi está orientado a conjunción, disyunción y negación, ¿sí? La condicional, acá vemos un ejemplo, tiene muy pocas. De hecho, solamente veo la alternativa condicional, que es una, y el contrarrecíproco, que son con los conectores lógicos de condicional. En este caso, mi consejo es llevar de alguna forma, ¿sí?, a otra equivalente donde desaparezca el conector del condicional o bicondicional o la disyunción fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las propiedades están enfocadas en conjunción y disyunción al final. Entonces, ese es un buen paso para ayudar a reducir, a que se esclarezca un poco el ejercicio. Entonces, tomen en cuenta también las agrupaciones, es importante porque ellas nos dicen qué puedo simplificar más rápido o cuál con cuál va a ir, ¿sí? Entonces, yo miro este, definitivamente ese no está, pues, no se está estorbando, es el principal aparte, ¿no? Yo voy a empezar mirando, sin embargo, ¿ok? Adentro. Fíjate que aquí está condición, aquí está condición. ¿Qué pudiera hacer aquí? De repente meto adentro la disyunción, ¿sí? De repente me sirve meter adentro de la disyunción la negación, ¿no? Se puede meter, sí. Aquí hay una de las leyes, se llama la ley de Morgan. Cuando tenemos una negación de la expresión, simplemente se mete adentro y se invierte en el conector. Si es conjunción, se vuelve disyunción. Si es disyunción, se vuelve conjunción, ¿sí? Voy a ir a aplicar aquí un Morgan, pero ¿de qué me sirve? Acá se va a volver conjunción. Parece que no voy a estar muy útil por ahí. Por otro lado, aquí tengo la condicional, ¿sí? Y aquí está un poquito contra esto. Miren, voy a irme primero para un poquito salir de la condicional, ¿sí? Apliquemos la condicional. Para deshacernos la condicional, voy a ir a buscar la alternativa condicional y le voy a aplicar la fórmula. ¿Qué dice? El antecedente se va a negar, ¿sí? Niego el antecedente, disyunción consecuente. Ese sería el equivalente. Ahí está. ¿Ok? Entonces, si ese es el equivalente, vámonos por acá. Ahí empecemos. Ok. Yo lo que hago normalmente es copiarlo para no errar del tema de traspasar y equivocarme. Ahí vamos a poner un poquito más. Ok, ahora sí se va a ver bien. Miren este símbolo, significa equivalencia, ¿ya? Equivalencia. No significa bicondicional. ¿Se acuerdan que hace un momento lo esclarecí? Entonces no la confundan. Bicondicional y la otra es, bueno, esta es equivalencia y la otra, que tiene solo una rayita media, es bicondicional, ¿ok? Esto significa que lo que voy a escribir aquí es equivalente a la anterior. Entonces me voy a deshacer de esta, convirtiéndola en disyunción. Pero para que sea una disyunción, tendríamos que hacer de que el antecedente, es decir, todo lo que está en el corchete, se niegue, ¿sí? Entonces ahí voy a aumentar la negación. Negado, listo. Consecuente, idéntico. Y ahora puedo ir, por ejemplo, introduciendo la negación adentro, ¿sí?, del corchete. Entonces,
Yo voy a respetar por pasos, ¿sí? Y cada paso lo deberíamos anotar aquí. Yo debería anotar qué estoy haciendo. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Alternativa condicional. Que voy a optar por hacerlo así, ¿sí? Alternativa condicional. Mejor es decir A punto condicional. Siempre sabemos que se está aplicando esto al paso anterior, ¿ya? Entonces, vamos con la siguiente. Alternativa condicional. Vamos a ver por qué me está insertando. Ahí debería. Ahora, alternativa condicional y otra vez. Bien, si ya aquí empleé la alternativa condicional, vamos a borrar. A veces este corrector, en vez de ayudar, me atrasa. Bueno, si ya apliqué ahí la alternativa condicional, ahora apliquemos la negación. La negación es, es el tema de introducir adentro del corchete, ¿sí? Y aquí a eso le llamaban básicamente ley de Morgan cuando está aplicada a el conector. Fíjate que aquí dentro de este corchete que está en el lado izquierdo, el principal conector es disyunción. Tiene este, uno, y este segundo componente. Entonces yo debo introducir la negación delante del primer componente y delante del segundo componente. Ahora esta disyunción, de acuerdo a la ley de Morgan, debe invertirse y convertirse en conjunción. Entonces aquí directamente digo, bueno, doble negación, ahí lo anoto, se van a quedar negado, negado, ¿sí? Y ahí lo veo esa expresión y digo, bueno, vamos a poner negrita acá, negado, negado, ahora va. El paréntesis no lo toco porque el paréntesis es como si fuera un R, ¿sí? Entonces no R, está quedando negado, negado de R, ¿sí? No toco nada dentro, lo estoy haciendo afuera. Aquí tengo P, O, Q. Es como si fuera un R todo eso. Pero ahora, esta negación que metí aquí está acá. Ahora, esta negación que quiere entrarse acá va a invertir este conector. Lo va a volver una conjunción. Y luego, esta negación va a venir delante del otro paréntesis. Entonces, ahí va la negación. Y P, O, no R. Ahí está. Listo. Miren, siempre revisen. Doble negado, invertido, negado adentro. Ahí cierra el corchete. Sí, lo pudiera conservar, sí, mientras me sea útil y refleje mejor la agrupación que estoy haciendo. Es como si adentro del corchete hubiera introducido la negación. Eso es lo que he hecho. Meter la negación adentro. Luego, lo demás lo dejo intacto. Está su disyunción y esto queda exactamente como está. Porque no hay tampoco donde aplicarle la de Morgan, ¿sí? Porque este no tiene Morgan. Lo dejo como está y aquí digo Morgan, ¿sí? En el siguiente paso, puedo, miren, la doble negación deshacerla. ¿Sí? Entonces yo voy a copiar un poquito esto. Tengo que transformar esta expresión a otra equivalente. Entonces, primero, doble negación. La doble negación le podemos poner directa doble negación, pero aquí le dice involución. Involución aplica a triple negación, doble negación. Quiero especificar, digo, doble negación. ¿Sí? Y me voy a deshacer. La negación doble hace que se anulen. Ahí se va a ir, ¿sí? Y esta sí se va a quedar porque es una sola y queda intacto lo demás. Listo. Avanzo ahora. Miren, dentro del corchete tengo una conjunción y tengo entre paréntesis, miren, esta expresión con disyunción y esta también con disyunción. Casualmente estoy observando que acá tenés, miren, conector de disyunción y por acá también tienes conector de disyunción, ¿sí? Y acá ambos están separados por un conector principal que es conjunción. Eso que he marcado con amarillo
¿no? Son conectores internos, disyunción, conector externo, conjunción, opuesto. Y eso está asociado con una de las leyes, ¿sí? ¿Con cuál de las leyes? Tengo que ir tratando de ir a memorizando, fíjense por acá arribita. Esta, distributiva. ¿Qué dice la distributiva? Miren, va una. PQ, PR, ¿sí? PP, está repetido, ¿sí? Ambos tienen P. Y el Q y el R son cualquiera otros, ¿sí? Entonces tenés una preposición que se repite en el segundo componente, PP. Y el segundo y tercer elementos pueden ser dos proposiciones distintas, cualquiera. ¿Cómo están ellas asociadas? Conectores de conjunción adentro y conector de disyunción afuera. ¿Puede funcionar al revés también? Sí, porque acá en el caso opuesto dice, bueno, conectores internos, disyunción, conector externo, conjunción. Entonces, aquí lo que estamos viendo es algo medio parecido en la expresión que estamos planteando acá en el lado derecho o izquierdo, ¿sí? Fíjense, ¿qué relación puede haber en toda esta zona? Vamos a hacerle un resaltado. Si yo lo relaciono contra la asociatividad. Ahora, alguien me va a decir, pero no puede porque en el segundo elemento tenemos negación. Todavía no puedo. No puedo porque está negado. De repente ahora tendría que introducir el negado adentro. Al introducir el negado adentro, este operador se va a invertir. Entonces no me sirve asociativa. Fíjense que estoy mirando no solamente este lado a la hora de deducir, estoy mirando el segundo también. Porque si bien puedo aplicar una, por ejemplo, la asociatividad, le puedo decir asociativa a la inversa, porque estoy mirando esto para llegar al otro, ¿sí? Por eso está la flecha de ida y vuelta. O sea, puedes estar mirando este para decir que puedes llegar al de acá. O puedes estar mirando el componente a la izquierda para decir que es equivalente al componente de la derecha. Entonces, por eso a veces podemos mirar en cualquiera de los dos sentidos. Ahora, aquí no me sirve la deducción porque fíjate que no está, nos estorba esta negación que se ha quedado por acá, ¿sí? Entonces, es probable que necesite introducirla adentro, la negación, para poder encontrar una relación más directa, ¿ok? Entonces, intentemos ver eso. Agarremos y digamos aquí, la negación, ¿cómo se llama? Cuando introduces la negación en las tablas, ¿sí? Aquí está. Involución le dice cuando agarras doble o triple negación. Pero cuando tú metes la negación adentro, fíjate, del paréntesis, ¿sí? No tenés una ley realmente que te diga, pero nosotros le podemos decir introduciendo la negación adentro del paréntesis para que se haga la operación. Ahora, fíjate que al introducir esta negación adentro del paréntesis, aquí tengo una disyunción. Entonces ahí digo, ¿qué hago en la disyunción? Ah, no, ahí sí me voy a apoyar en Morgan para decir que lo meto adentro. Ahora, si aplico Morgan acá, voy a deshacerme de este tema de la negación delante del paréntesis. Y tal vez eso sí me convenga, ¿ya? Ahora aquí, entonces, reflejamos lo mismo. Me voy a concentrar solamente en introducir adentro del paréntesis la negación. Aquí. Al meter adentro la negación, este va a quedar como no P. Y esta que estaba como disyunción se vuelve conjunción, ¿sí? Y este va a quedar como doble negación de R. Y listo. Y aquí que he hecho, Morgan otra vez. Ahora, también nos encontramos otra vez con el mismo problema de que hay un doble negado y hay que deshacernos de él. Bueno, otra vez me copio y voy a transformar eso aplicando ¿qué cosa? La doble negación. Entonces me deshago, fíjense ahí, de una y queda la expresión así. Ahora, algo muy curioso ha sucedido.
Miren, tenemos por acá el corchete marcando la priorización, pero dentro de este corchete, miren, tenés conjunción acá y acá tenés conjunción. Eso significa que todo esto, este uno con este 2 y este 3, los podemos asociar. Hay dos operaciones muy diferentes con los conectores. Una es la asociativa, asociación, y otra es la distribución, ¿sí? La asociación es posible cuando son los conectores en el mismo sentido. Acá, por favor, derecho, miren. La asociativa es posible cuando los conectores son en el mismo sentido. O sea, para abajo todo, entonces conjunción todo, entonces se puede hacer la asociativa. Miren, aquí está haciendo PQR, asociativa, le está transformando un equivalente, P y Q juntos y R afuera. O puede ser la P afuera y Q y R juntos. Esa es la asociativa. O la disyunción también. Se puede la asociatividad cuando los conectores son en el mismo sentido. Sin embargo, la distributiva, que es otra, ¿sí? Que es la que está por acá, funciona con los conectores invertidos, ¿sí? Entonces son dos propiedades muy diferentes. Miren, afuera, adentro. Y acá queda adentro igual, afuera distinto, ¿sí? Entonces aquí me parece bastante interesante que podemos asociar como mejor nos convenga. Entonces, ¿qué me dicen ahí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué me proponen asociar en esta expresión? P o Q y no P y R. Miren, voy a tratar de sacar el paréntesis para que lo noten. Puedo hacer esto. Ahí está. Entonces, ¿quiénes me conviene asociar? Yo creo que, fíjense, aquí tenés no P afuera y aquí tenés P adentro, ¿sí? El R que quede afuera, o sea, me conviene más bien asociar estos tres, ¿sí? ¿Por qué me conviene de repente asociar estos tres? Porque tengo P y por acá tengo el no P, ¿sí? Entonces yo pudiera agarrar y decir, bueno, quiero verlos a estos juntos y separados de R, ¿sí? Una, otra. Creo que por acá todavía no puedo hacer nada, porque aquí tengo R con conjunción, y por acá podemos hacer algo, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Primero me voy a concentrar acá. Entonces aquí asociemos, ¿sí? Entonces tomo esa expresión y voy a asociar estos dos. Miren, el primer paréntesis, ahí lo voy a cerrar. Y afuera lo voy a dejar a R, ¿sí? Ahí estoy asociando. Y esto por ahora está ahí, asociativa. Bueno, acá lo único que hice es, acá es donde vamos a reflejar la asociatividad. Acá lo único que hice es quitar el paréntesis porque eran iguales conectores. Eso lo podemos hacer porque los dos conectores principales son iguales, ¿sí? Pero ahora al poner el paréntesis y encerrar y decir esto es lo que voy a mirar, es ahí donde estoy empleando lo que es la asociatividad. Estos dos pasos pudieron ser en uno solo, ¿ya? Y ahora nos vamos al siguiente. Bien, vamos a ver ahora lo que estaba tratando de ver. Mire, acá tenés R y aquí también tenés R. Y aquí tenés conjunción y aquí tenés conjunción. Voy a tratar de ordenar. Le voy a decir conmutativa. La conmutatividad para que se ordenen. Miren, esta misma expresión la voy a copiar y voy a nada más cambiar el orden. R va a venir delante, conjunción, R conjunción, todo ese paréntesis. Listo. Lo único que he hecho es R y llevarlo delante. Para que se parezca un poquito a esta otra. ¿Sí? Ahora, estoy tratando de ver
la relación que existe. Mire, conector principal conjunción, conector principal conjunción. Lo voy a marcar para que lo noten. Ahí está, ahí está. Ahora, si estoy pensando que de este corchete el conector principal es la conjunción y del corchete de la izquierda el conector principal también es conjunción, tengo una coincidencia, ¿sí? R con R. Ahora, ¿por qué me sirve eso? Porque adentro, ¿sí? Veamos esto cómo lo dejé. Creo que algo hice mal acá. El no P, ahí está bien. No P, aquí, ¿no? Esto estaba. Ahí está, ok. El R lo traje a la izquierda, le dije conjunción con todo este paréntesis que está aquí. ¿Sí? Entonces aquí el paréntesis era el error al haberlo traspasado. Ahí. Ahora sí. R delante, toda la segunda expresión está de segunda y ahora estoy tratando de ver una coincidencia. Conector conjunción, miren, adentro, el principal del corchete de la izquierda es conjunción y el principal del corchete de la derecha es conjunción. Ahora sí. Y este es opuesto, disyunción. Este más parece que le puedo aplicar una distributiva. ¿Por qué la distributiva? Vamos a revisar la distributiva. Aquí está la distributiva. ¿Qué dice la distributiva? Es como que lo tengo así, miren. P y Q o P y R. Fíjense, conectores internos opuesto al externo. P y P, o sea, se repite una de las proposiciones en ambas, ¿sí? Se repite. Y la segunda proposición puede ser cualquiera. Ahí está. Esta expresión larga la puedo reducir a esta pequeñita, ¿sí? Que es la premisa que se repetía, ¿ok? La premisa que se repetía, fíjense, está acá, ¿sí? La que se repetía era P, la que estaba en las dos, I, el conector I, y luego abre un paréntesis y dice Q o R, los otros dos, Q o R. Ojo que el conector interno ahora queda afuera y el conector que estaba afuera ahora queda adentro, ¿sí? Entonces yo lo leo así, miren, P y Q, O, P y R, P y R. Entonces la distributiva perfecta la podemos aplicar acá. Vamos a hacerlo. Creo que ya vamos a terminar de reducir esta. ¿Qué hacemos ahora? La distributiva, aquí lo voy a anotar, distributiva, pero como estoy aplicándolo al revés, ¿no? De la expresión larga estoy yendo a la chica, entonces voy a decirle distributiva, no, distributiva directamente a la inversa, ¿sí? Distributiva a la inversa. ¿Por qué a la inversa? Porque estoy haciendo al revés, de la expresión larga voy a ir a la expresión corta. ¿Cómo funciona esa distributiva? Venga, lo vamos a... Es un equivalente a esa expresión. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ok, el elemento repetido, en este caso es R, ¿sí? R y, luego que tenía que venir el componente interno, ahí está. Ahí ahora sí tengo que desaparecer este corchete, por si acaso. ¿Sí? Ahí. Ok. R, I. Abro, voy a tratar de hacer un corchete ahí, luego borramos si no es necesario, para que empiece a hacer la distributiva. Miren, estoy haciendo lo mismo que acá, ¿sí? El componente repetido, ¿sí? Era P, el componente repetido era R, porque está acá y está acá, y el operador. Ahora abro un corchete para meter adentro al componente que estaba acá en el lado izquierdo contra el del lado derecho. Entonces miren, entre corchetes, doble paréntesis, P o Q y no P. ¿Con qué conector va a ir esto? Con el que estaba afuera, O. Entonces ahora estoy metiendo ahí O, ¿qué cosa? Todo lo que estaba en el segundo, excepto el repetido. Lo tengo que sacar a la R porque el R ya se ha salido afuera. Ahí está. Y ese es el segundo componente. Ahora sí.
Usé el corchete porque, bueno, acá está usando paréntesis, ¿sí? Ahora, revisemos, por favor. El componente repetido era ere, queda fuera, conjunción, ok, conjunción, abrió un paréntesis y todo lo que estaba en la primer conjunción de segundo componente lo he copiado, miren, ahí está exacto, ¿sí? Luego el operador disyunción, que era el que estaba afuera, se va a quedar acá adentro. Y luego esta ere es la que ya está afuera y sería el segundo componente de esa conjunción, ere o no te. Ahí está. Y ahí apliqué distributiva a la inversa. Ahora, ¿cuál era el objetivo? Reducir. La expresión se está reduciendo, nótenlo, se está reduciendo. Hay menos y menos conectores y vamos simplificando un poquito, sobre todo en este paso sí se ha simplificado. Ahora, ¿y qué más tengo? Tengo que ver la forma de ir reduciendo en la parte interna, ¿sí? ¿Qué puedo reducir en la parte interna? Aquí fíjense, dice P o Q y no P, o R o no T. Entonces, aquí, por ejemplo, si tú te fijas, la disyunción de todo esto que está a la izquierda se puede mezclar como mejor me parezca con toda esta disyunción que está aquí, ¿sí? Pero aquí tengo R o no T, y aquí tengo P o Q y no P, o sea, no tengo uno repetido, es como que este ha quedado solito, ¿sí? Pero acá, P o Q y no P, ¿qué puedo aplicar aquí? ¿Qué pudiéramos aplicar en esta zona? Tenés aquí no P, conjunción, es como una distributiva otra vez, ¿no es cierto? Porque acá adentro está metido, ¿sí? Esta es una distributiva normal. Si yo aplico la distributiva acá adentro de este paréntesis, seguro que seguro que puedo beneficiarme de algo, ¿sí? Ahora, otro. Yo he ido por este camino. Acá también pudiste tomar otro camino, miren. Pudo alguien estar mirando acá y dice, bueno, puedo hacer distributiva acá, R y R o R y no T, ¿sí? ¿No les parece más interesante eso? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho eso? R y R, distributiva, ¿no? O R y no T. Pero R y R es lo mismo que P y P. R y R se hubiera quedado como R, ¿no? R y R se hubiera quedado como era. Disyunción, R o no T. O sea, parece que quedó en lo mismo nada más, ¿sí? En lo mismo. Entonces parece que lo dejo ahí. Pero alguien puede estar mirando esa e irse por ese camino también, ¿ya? Entonces siempre hay varias formas de equivalencia en el camino, entonces hay que ir viendo con cuál uno reduce más. Bueno, voy a intentar acá una vez más, seguir reduciendo. Acá, por ejemplo, tengo el no P, eh, y vamos a ver si puedo deshacerme un poquito. Acá le vamos a poner distributiva, normal, ¿sí? Y ahora esta parte vamos a reducir un poquito más. Es que lo ideal es quedar en lo mínimo. ¿Qué hora es? No se me ha ido la hora. Sí, se me fue la hora. Vamos a hacer una reducción más y si se me fue la hora, como veo, la vamos a concluir la siguiente clase intentando reducir un poquito más. Y ustedes también lo pueden revisar y decir qué más puedo reducir. ¿Listo? Acá, va. Si agarro distributiva acá, ¿eso qué significa? Que voy a tratar de trabajar, voy a marcar dónde voy a trabajar, dónde estoy mirando la distributiva, eso quiero que vean. Estoy mirando la distributiva aquí, ¿sí? Entonces esa es la zona que voy a modificar. Entonces tengo adentro de este paréntesis principal, ahí, ok, no P, ahí va a ir una, no P, conjunción P. Y luego viene no P, conjunción no P, disyunción, no P otra vez, conjunción Q. Ahí va. ¿Sí? El amarillo es la distributiva. No P y P,
O, no P y Q. No P y Q. Acá me equivoqué, es I. Estoy trabajando acá el conector de afuera, ahora va a quedar adentro, miren, I y I. Y este conector interno va a quedar fuera, ¿sí? Entonces es como esto con este con este, está desglosado. O lo repito lo demás. Ahora, aquí tengo P y no P. Aquí es igual P y no P. Por tablas de verdad. P y no P. A ver, imagínense, P es falso, el no P es verdad. O sea que se está negando a sí mismo, ¿no? Si P es falso, su negación es verdadero. Si P es verdadero, su negación es falso. Y eso está también aquí contemplado. ¿Dónde está? Aquí. Tiene un nombre que es la complementación o contradicción, ¿sí? Contradicción en el sentido P y no P. Soy y no soy. No P y no P es falso. ¿Por qué es falso? Porque si P es falso, al negar el falso se vuelve verdadero. Pero pues el conjunción dice que todo debe ser verdadero para que sea verdad. Entonces jamás nunca me va a dar verdadero. Estamos seguros que siempre va a ser falso. Nunca va a ser posible esto, ¿verdad? Porque aquí estoy contradiciendo. Si P es verdadero, aquí al contradecirlo, al negarlo, se hace falso, entonces definitivamente es falso. Entonces, la complementación me va a ayudar en este punto, porque yo puedo decir por complementación, y voy a marcar aquí donde aplico complementación. Y ahora nosotros acá le ponemos equivalente, y ese ya es un valor absoluto, que a veces me ayuda a reducir más, ¿no? Todo eso que está con amarillo, lo puedo reemplazar por qué era, por falso, ¿sí? Le pongo correcto, le pongo mayúscula, ¿no? Para diferenciar de las letras. Ok, falso, ok. Ahora, ¿qué más puedo deducir aquí? Dice falso o toda esta expresión. Y toda esa expresión está con paréntesis. Miren, ese paréntesis amarillo que voy a poner ahorita. Su operador principal de ese paréntesis es la disyunción. Falso o tanto. ¿Y qué puedo decir de eso? ¿Hay alguna propiedad que me apoye? Falso o no hay una propiedad porque, ¿qué dice la disyunción? La disyunción dice que es suficiente que uno sea verdadero para que sea verdad, ¿cierto? Pero aquí yo tengo aquí falso. Si este falso me hubiera salido verdadero, yo diría, ah, no, esto es verdad, ¿sí? Pero no puedo porque la disyunción dice, si esto fuera verdad, va a ser verdad. Pero si esto es falso, esto va a ser falso. Entonces, no me puedo enfocar en eso. Directamente esto está relacionado con la de identidad. Fíjense, la identidad dice P o F es P, porque en P depende el valor de verdad. No lo puedo determinar, ¿sí? Tengan cuidado con la identidad y la dominación. La dominación te da un valor absoluto. La identidad te dice que es ella misma porque no puede determinar todavía su valor de verdad absoluto. Entonces aquí le decimos por la ley de identidad. Y ahí vamos a aplicarla. Entonces, de lo único que me he deshecho es de un poquito la expresión reducirla. Ya ese falso lo deshago y me quedo solo con el no, no P y Q ahí, o R o no T, ¿sí? Ahora, viendo estas dos, ¿sí? No veo, no veo ninguna coincidencia, ¿sí? Sin embargo, acá veo algo interesante. Miren, el corchete está encerrando a disyunción amarillo y disyunción por aquí, ¿sí? Puedo aplicar asociativa. ¿Por qué? Porque esta es disyunción y esta es disyunción. Puedo asociar PQ con R o con no T, ¿sí? O puedo dejar afuera el R, ¿cierto? O sea, puedo hacer una asociación como más me convenga en este punto. ¿Ya? Y aquí voy a quedar. Voy a decir asociativa. Y a ustedes les voy a dejar para que piensen.
y me digan cómo puedo asociar de la mejor forma esto para seguir obviamente reduciendo. Se puede reducir un poquito más, pero esta asociativa, ¿en dónde quiero que se concentre? Lo van a pensar, por favor, le sacan, ahorita la voy a agrandar para que le puedan sacar una fotito a esa parte. Se van a concentrar en la asociación de esta parte. ¿De qué manera puedo asociar acá para que me ayude el ejercicio? Ojo que acá lo voy a poner así, miren, como la disyunción está como prioritario, ahí también está la disyunción y ahí también está la disyunción. Ahí es donde pretendo decir cómo aplico asociativa. O sea, he quitado el paréntesis para ver más claro que yo puedo asociar esas tres, ¿sí? Ojo que esto es conector lógico, ¿no es cierto? Ese es un conector lógico y este es un conector lógico. Ahí lo puse de diferente color a los conectores para que los reconozcan, ¿sí? Entonces, en la siguiente clase vamos a concluir ya esto para pasar al siguiente punto. Nos falta todavía un poquito la práctica con esto. Ya me salió un poco largo el ejercicio, pero bueno, la siguiente clase continuamos y me gustaría que alguien me diga cómo lo ha asociado y ha podido reducir un poco más, porque la idea es que le busquen ahora, ¿sí? Yo le digo asociativa, tomen en cuenta que lo puedes asociar todo esto con R, todo esto con T, de tal manera que te ayuda a seguir reduciendo. Ojo que aquí hay que deshacernos de esta R está afuera, también la veo adentro, ¿sí? Esta R la veo adentro, ahí es donde tiene que ir la mirada, ¿ya? Entonces, el siguiente clase sigo insistiendo sobre las tablitas, ¿ya? Para que las tengan listas. Ya voy a tratar de que ustedes las tengan a la mano, no lo voy a tener acá en pantalla, voy a ir nominando nada más para que las referenciemos. Ustedes deben tener esto a la mano, ¿listo? Y mientras tanto, también las tablas de verdad, porque a veces nos confundimos, sobre todo conjunción y disyunción, ¿no? La que es I y la que es O, ¿sí? ¿Tiene alguien alguna pregunta? El chat está vacío. Ahora le activo el micrófono. Pero pueden activar ustedes el micrófono cuando, cuando ustedes quieran, pueden activar el micrófono. Está permitido. Solamente los silencio al ingresar porque entra un poquito con ruido, ¿sí? Entonces ya ustedes activan el micrófono cuando quieran interrumpir. ¿Alguien más? Muy bien. Falta una cosa. Tienen que poner en el chat si su nombre con el que se han logueado es el completo, simplemente buenas tardes, ¿ya? Pero si su nombre no está completo, por favor pongan nombre completo en el chat porque esa es la asistencia del día. Esta semana ya vamos a empezar con asistencia siempre, ¿ya? Porque hay un mínimo que hay que cumplir y esa asistencia igual al final lo voy yo recuperando de los chats que tenemos acá. ¿Listo? Exacto. Bueno, no sé si hay alguna preguntita. Bueno, acá voy a compartir esta pantalla un poquito más grande para que puedan sacarle la instantánea a lo que hemos logrado. En ocasiones me ha pasado de que alguno de los estudiantes aplica una ley un poquito más compleja o acá, por ejemplo, le pone doble negación y tal cosa, o sea, hace dos en uno, ¿ya? Siempre y cuando puedan dominar eso, no hay problema, pueden aplicar dos en una sola línea. Pero hay que tener cuidado de no equivocarse porque a veces queriendo aplicar dos, lo haces mal. Entonces, esta es la que vamos a agrandar un poco, la vista. Ahí está todo completo el ejercicio. Hemos quedado acá pensando en que hay que asociar. Veanlo ustedes y lo continuamos el día lunes. ¿Listo? O no, martes, nos toca martes. Ahora tuve un pequeño percance, van a disculpar, pero debo estar en punto para ustedes normalmente para poder terminar a tiempo también. ¿Ya? Nos veríamos el martes. Por favor, pasen buen día. Hasta luego.